El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto a UNICEF Colombia presentó el estudio de caracterización de la niñez desvinculada de grupos armados organizados entre 2013 y 2022. En Teleantioquia Noticias analizamos la situación de 2.181 niños víctimas de este delito, atendidas por el ICBF durante este periodo. Luis Horacio, veamos los datos. Linda, los 5 departamentos que presentan el mayor número de menores reclutados son en su orden. Primero, Antioquia, 304 casos, 13.94%. En el segundo lugar está Chocó, 289 casos, 13.25%. Después está el departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia, 282 casos, 12.93%. Le sigue por este mismo sector Nariño, 236 casos, 10.82%. Y finalizamos el quinto lugar con el departamento de Caquetá, 185 casos, 8.48%. Así es, y del total de los casos presentados en el estudio, los menores fueron reclutados veamos entonces, por las FARC-EP, 877 casos que representan el 40.2%, ELN, 587 casos, el 26.9%. También grupos armados organizados, 406 casos, es el 18.6%. Clan del Golfo, 118 casos, eso representa el 5.4%. Y también tenemos a las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 68 casos, esto es el 3.1%. Fuentes son registros, por supuesto, del ICBF entregados sobre este estudio. Muy bien, y vamos a seguir con esta información. Les contamos ahora que para el ICBF y para UNICEF, los menores en riesgo de reclutamiento viven en una permanente situación de vulneración de los derechos, entre los que se destacan los altos índices de violencia física y psicológica, también la violencia sexual, las precarias condiciones socioeconómicas y, por supuesto, el trabajo infantil. Según el estudio, entre enero del 2013 y agosto del 2022, se reportaron 2.181 menores desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley. De estos, 34% son mujeres, quienes además están en un alto riesgo de violencia sexual y otras violencias basadas en género. Revela que hay entornos de riesgo que propician el reclutamiento. Estos son entornos de pobreza, con unas necesidades básicas insatisfechas, faltas de oportunidades, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Eso nos hace un llamado como gobierno, no solamente al ICBF, en dos entornos fundamentales. La atención a las familias en los territorios donde el conflicto armado sigue vigente debe ser más intencionada, debe ser más clara en términos de la reducción de la pobreza, de la reducción de los factores que llevan como a la fractura del tejido social con las familias. La edad promedio de reclutamiento se concentra en 14 años. El riesgo de reclutamiento está afectando de manera diferenciada a los pueblos indígenas en zonas rurales y a las comunidades negras y afrocolombianas en zonas urbanas. ¿Qué pasa con los equipos de respuesta inmediata cuando los niños se quieren desvincular y cómo ese tejido entra como a fortalecer las dos áreas, la prevención y la atención en el marco del reclutamiento forzado? Los niños, niñas y adolescentes deben estar en sus familias, en colegios y en entornos protectores, nunca en la guerra. La falta de presencia estatal en ciertas regiones y la falta de interés por la educación y las escuelas han convertido a los grupos armados en una vía de reclutamiento. Ellos ofrecen expectativas atractivas a los menores, donde idealizan las armas, el poder, el dinero y el consumo al alcohol y otras sustancias psicoactivas.